Hola, hola, ¿cómo están? Hoy una lección más, un estudio más acerca de la revelación y de la gracia de Dios en la revelación. Estábamos hablando del encuentro de Pablo con Jesucristo y dijimos que fue tal el impacto de la gracia de Dios en la vida de Pablo que él diría después: cuantas cosas son para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente dijo ahí en Filipenses 3 del 7 al 9: aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces nosotros también necesitamos movernos en la gracia, la que podemos definir en una forma básica como la habilidad de Dios de hacer en ti y en mí algo de la nada. Esa habilidad de Dios revela su gracia. Gracia también podemos definirla como habilidad o capacitación divina que fluye a través de la humanidad. Vamos a leer 2 Corintios 12:10, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo tuvo un encuentro con la gracia y podemos decir que dos factores fundamentales contribuyeron a que Pablo rompiera el yugo de la tradición. El encuentro con Jesucristo, la primera cosa, y la segunda, la revelación del Espíritu Santo. Dice Pablo que él ya no confiaba en la carne. Filipenses 3 del 4 al 6 de sus títulos. Pablo se enfrentó con su debilidad, que es lo que leímos en 2 Corintios, con su realidad, con la debilidad de él, de no ser el hombrazo que creía que era. Vamos a leer después Gálatas 1:11 al 2:10, pero ustedes léanlo en su casa, trabajen en eso. Pablo entendió y comprendió que el encuentro con Jesucristo fue una revelación de Jesucristo, y que revelación significa sacar a luz lo escondido o quitar el velo. El inicio de la revelación se observa a partir de este encuentro de Pablo con Jesús. Anteriormente, la confianza de Pablo estaba en su carne, en sus conocimientos, en su intelecto, en sus títulos. Esas cosas de él eran sus cartas. Eso es lo que él creía que lo hacía grande entre los grandes. Pero a partir del encuentro con Jesús, la confianza de Pablo ya estaba en Jesucristo por la revelación que tuvo de él. Así que lo que conocemos de Jesucristo es por revelación y por la gracia de Dios. Pablo fue entonces consciente de su llamado por la gracia. En Gálatas 1:5 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y entonces fue entendido no solamente de su llamado, sino del propósito del llamado. La revelación que tuvo Jesús tenía el propósito de prepararlo para la predicación entre los gentiles, que era algo inusual entre los judíos, para dar testimonio de la gracia de Dios en su llamado. Pablo dice: me fue revelado, es auténtico mi llamado, porque lo recibí directamente de Dios. Él no conocía esto. Dice la Biblia que oían decir lo que ahora estaba pasando en él y que le glorificaban a Dios porque lo que en realidad era lo más importante era el cambio impresionante del apóstol Pablo. El reconocimiento de un ministerio apostólico lleva tiempo en establecerse. Gálatas 2:1 y Gálatas 1:18. El ministerio apostólico se mueve en medio de un contexto, de tradición y legalismo. Si tu congregación está llena de gente que vino tradicional, que vino legalista, que así te la dieron, es tu manto apostólico el que tiene que estar operando ahí. Se mueve bajo la dirección de Dios el manto apostólico. Los movimientos del apóstol están calculados. Subí, dijo Pablo, según una revelación. Porque el propósito, los movimientos apostólicos tienen que ser con propósito y con entendimiento. Gálatas 2:2.
El ministerio apostólico no trabaja en vano, no está dispuesto a correr en vano, lo cual lleva al apóstol a ser selectivo a la hora de exponer la verdad del evangelio. No a toda la gente, tiene un grupo, tiene una gente cercana, tiene una gente a la que le expone lo que en verdad piensa, porque no quiere trabajar en vano. Le expuso en privado lo que Dios les había revelado a su gente, en privado, a su mejor gente. El ministerio apostólico, por favor, si tienes ataque de alguien legalista es alguien que te acusa de algo que ni siquiera le consta. Gálatas 2, 3 y 4. La actitud legalista siempre reduce a esclavitud. Nuestra reacción ante una actitud legalista debe ser como la de Pablo: no accedo a someterme con tal de que la verdad permanezca. A someterme a eso que están ustedes diciendo. Estamos hablando de Gálatas 2, 3 y 4, el verso 5. Y tampoco acepto que me impongan cargas que Dios no me reveló a mí. El propósito de esa revelación es que la verdad del evangelio permanezca. Por eso el apóstol es tan especial, tan extravagante, tan único en su género, en sus maneras, en su predicación. El resultado de la gracia de Dios en la vida de Pablo fue que finalmente los demás reconocieron su ministerio. Vieron, dice Gálatas 2:7, que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. Se dieron la mano de compañerismo, dice Gálatas 2:9. Y él, dice la Biblia, fue obediente a la recomendación que le hicieron. Gálatas 2:10. Quiere decir eso, que él mostró sencillez, que no era un hombre que no recibía palabra de otras personas. Cuando eres legalista no recibes de nadie más, porque solo tú y lo tuyo vale. Gálatas es la carta suprema de la libertad cristiana. La libertad en Cristo se encadena por el legalismo, y esto constituye una malformación del evangelio, porque el legalismo siempre te lleva a separarte de la gracia, y si te lleva a separarte de la gracia, te va a llevar a separarte de Cristo. Es una actitud que lleva al ser humano a fijar su atención en las cosas externas y no en las internas. Es una mentalidad que piensa que la justificación delante de Dios se alcanza por obras, por buenas obras que se hacen. Legalismo es una forma de vivir en la cual quienes operan bajo esa actitud legalista constantemente están poniendo a los demás cargas que ni ellos quieren llevar, y están buscando encontrar errores en los demás, pero no son capaces de ver sus errores. En Juan capítulo 8, del verso 1 al verso 11, encontramos un excelente ejemplo de este tipo de personas. El pasaje dice que fueron a Jesús unos escribas y unos fariseos, los cuales representaban al legalismo de aquel momento, y le llevaron a una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y le dijeron a Jesús: en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Tremendos estos cuates. Esa gente te prueba, esa gente te prueba bien y te hace preguntas como para tentarte, y tu respuesta la pueden usar en tu contra. No voy a decir nada. Quiero decir, no les contestes, no les digas no sé, algo. Invéntate algo, encuentra una buena respuesta. Entonces, aparentemente ellos son celosos de la ley de Dios, conocen la ley y muestran un apego estricto a ella, y no reconocen ni disciernen el objetivo real de la ley, el sentido de la ley. Y Jesús le responde y los lleva a reflexionar sobre la esencia de la ley. Es muy fácil, pues, claro, en la boca de él, pero les dice: miren, está fácil el asunto aquí. ¿Quieren apedrearla por cumplir con la ley? Ok, el que de ustedes esté libre de pecado, échele la primera piedra. Dice la Biblia que en el versículo 9 de este capítulo 8 de Juan, que ellos, acusados por su conciencia, salían uno a uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer. Esa mujer se encontró con la gracia de Dios.
Esa mujer vio que Jesús no veía lo externo, lo que veían los legalistas. Él vio la libertad que esa mujer necesitaba y le extendió su gracia para que a través de ella pudiera ser libre. La gracia de Dios nos hace libres y nos lleva a no seguir pecando. La gente que sigue pecando no se ha encontrado con la gracia, solo fue a la iglesia. No comiencen, por favor, no comiencen con que se cae y se levanta. No ha encontrado la gracia. Fue a la iglesia, recibió a Cristo, se conmovió, pero no ha encontrado el sentido del perdón de ese. Yo debería estar muerta, yo debería estar muerto. A mí las cosas que yo he hecho me deberían de haber cobrado una factura que no me cobraron porque alguien la pagó por mí. Pues la gracia libre y soberana de Dios nos justifica y solo se hace efectiva de una manera, por la fe, no por las obras de la ley. Las obras que haces después de encontrarte con la gracia de Dios, las haces porque te encontraste por la gracia de Dios. Es la consecuencia de haberte encontrado con la gracia de Dios. Ya no pecas, vives de otra manera porque te encontraste con la gracia. No, ya no peco 6 meses y vuelvo a caer y vengo 2, 6, 8, 10 meses a ferviente y vuelvo a caer. No, eso no fue gracia. Eso fue, bueno. Entonces nuestro llamamiento es presentar el Evangelio de la gracia. Dice Hechos 20:24, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así dice Hechos 20:24. El legalismo intimida, el temor de Dios no. Gálatas 2:11 y 12. El temor del hombre pone lazo. Proverbios 29:25. Pero el temor de Jehová es limpio. Salmos 19:9. El temor de Jehová, Proverbios 19:23, da vida y da reposo. El legalismo es agresivo. Toda la vida está hablando mal de alguien. Todavía está echando culpas de alguien. El legalismo de algunos llevó a que Pedro entrara en explicaciones que no tenía que haber dado. Pero es que, bueno, ahí cuando él va a visitar a Cornelio, ¿por qué fuiste a casa de gentiles? ¿Cómo entraste ahí? Y Pedro tuvo que explicar, porque el Espíritu Santo me mandó. El legalismo y el temor arrastra a los hombres a ser unos hipócritas. Te dicen por aquí te quiero y luego hablan mal de ti. Gálatas 2:13. La obra de Dios frecuentemente sorprende a los legalistas. Hechos 10:45. Porque el legalismo está concentrado en cosas externas. El problema básico de los judíos era la circuncisión. Decían que Abraham era su padre, pero no entendían lo que Abraham sí entendía, que la circuncisión era el sello de la justicia de su fe. No, por la circuncisión Dios le habló, no, porque Dios le habló se circuncidó. Ya saben que no es lo mismo vine a ver si puedo, que porque puedo vengo, ¿no? Abraham aceptó a Cristo, vivió en gracia, aun cuando no era dada la ley. Génesis 15:6 y Génesis 17 del 4 al 8. Abraham se movió en fe. El cambio de nombre de Abraham a Abraham le cambió el carácter, el destino de su vida. La promesa de que sería heredero del mundo se le dio a Abraham no por la ley, sino por la justicia de la fe. Entonces es por fe que somos justos, no por obras. Una de las maneras como se puede terminar el problema del legalismo es comprendiendo que nuestra justificación Él nos la dio. Nosotros ni conseguimos, ni podemos, ni pudimos, ni podremos conseguir nada. Gálatas 2:16. La justicia, dice Romanos 1:17, se revela por fe y para fe. La palabra justificado, ya hemos hablado, pero déjenme decirles, significa ser recto, justo, declarar justo, recto, considerar digno. O sea que el pecador que cree viene a ser aceptable, viene a ser digno de entrar en su presencia, viene a ser digno del regalo de salvación que le dan. La justificación es sobre la base de lo que Cristo ha hecho y obtenido por la fe. No te muevas en cosas que tú crees que puedes hacer. Muévete en lo que Dios dice que puedes hacer. El pensamiento legalista no puede invalidar la libertad de la gracia, ni hace a Cristo ministro de pecado. Gálatas 2:17.
el problema del legalismo puede terminar mientras tengamos una mayor y mejor comprensión de la verdadera esencia del Evangelio. Pablo fue llevado a través de esa experiencia. Jesús se le reveló a él y le reveló la esencia del Evangelio y le dio dos preguntas conductoras de su ministerio y su vida. ¿Quién eres y qué quieres que yo haga? Nuestro entendimiento va a ser renovado si experimentamos una revelación personal de Jesucristo, una revelación de la esencia real del Evangelio. Y eso es algo que está al alcance de todos. Si tan solo tenemos fe en el Señor Jesucristo y estamos dispuestos a que Él se nos revele, no a que se le revele Isabel e Isabel te diga quién es Jesucristo. No, se te tiene que revelar a ti. Nosotros podemos hablar, tú y yo podemos hablar de la palabra, pero se te tiene que revelar a ti, no a tus papás, no a tus pastores, a ti. Esta carta a los Gálatas nos va a llevar a una renovación constante del entendimiento, porque expone el significado del Evangelio una y otra vez y nos lleva a comprenderlo. Este pasaje, Gálatas 2:19 al 3, del 1 al 14, en este pasaje Pablo insiste que la clave de la reconciliación con Dios es la fe y no las obras de la ley. Y esto es más importante comprenderlo para que tu mente deje atrás los pensamientos equivocados de cómo te puedes reconciliar con Dios. Una mentalidad saturada de legalismo nos va a mantener enfocados en las cosas externas. Y sabes que la ley solo señala el pecado, pero no redime al pecador. La ley no produce redención. La ley produce muerte. Gálatas 2, del 19 al 20. La justificación no es por la ley. La diferencia es que estamos crucificados con Cristo. Romanos 8:2. Yo quiero que no se malentienda. No quiere decir con esto que no tengo que cumplir la ley del pacto. Pero esa ley no me va a llevar a que Dios me acepte. Dios me aceptó y por eso cumplo la ley. Acuérdate que entre un rey y sus súbditos siempre hay un tratado de condiciones de paz y de juicio. Pablo estaba desesperado con los Gálatas porque Cristo se les presentó indubitablemente en el Evangelio, con Él. Claramente, Gálatas 3:1, Gálatas insensatos, quiere decir necios, carentes de sentido, hombres o mujeres que no gobiernan sus concupiscencias. ¿Quién los fascinó? ¿Qué palabra? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los hechizó para no obedecer la verdad? Y ese es el problema básico, no obedecer a la verdad. A ustedes Cristo les fue presentado claramente, ya no debe de haber duda. El Espíritu se recibe por fe. Si no caminamos en fe, todo es vano. Se hace uno necio si no camina en fe. Cambiaron ellos el sacerdocio, la fe, por el legalismo. Dice él en Hebreos 7:11 al 16 y Romanos 8:2, cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. En Cristo ha habido un cambio total de ley porque ha habido un cambio total de sacerdocio. El testimonio de Abraham es un testimonio de fe. Cuando Abraham fue visitado, la visitación le trajo juventud, renovación a Sara en su vientre. La visitación de Dios a su iglesia por su Espíritu Santo trae juventud, trae renovación de fuerzas. La fe llevó a Abraham a ser amigo de Dios, le dejó de tener miedo. El problema de la renovación del entendimiento es un problema de fe. Porque frecuentemente nos preguntamos, ¿será de Dios? ¿Es de Dios? ¿Podrá Dios? Y lo único que mostramos con esta actitud es que lo que realmente enfrentamos es un problema de fe. Quizá no hemos sido capaces de creerle verdaderamente a Dios. Es necesario que estudiemos esta carta a los Gálatas profundamente para entrar en la dimensión de lo que Dios, de lo que inspiró a Pablo y Pablo quiso inspirar a los Gálatas. Necesitamos salir de las obras externas
y entrar a las verdaderas obras, a las internas. Los bendigo y los abrazo muy fuerte en el nombre de Jesús. Bye.